Son 4 millones de NRC, 50.000 de gastos médicos por pasajero, deducibles como todo, L5 y 10, obviamente asistencia jurídica y la mejor respuesta en siniestros del mercado. Parece que habla en chino, ¿no? A través del tiempo nos han pintado el seguro como un tema complicado y la verdad es que es un tanto aburrido, pero eso se terminó. Bienvenidos a Seguros Sin Rollos, el espacio en donde te explicamos los seguros sin tanto rollo. Porque recuerda que hacerlo fácil no te quita lo profesional. Es que, por ejemplo, es lo que te digo, de pronto el servicio público es más barato que un auto particular. No necesariamente. No necesariamente. Ah, ok. O sea, no por el hecho de que sea un uso en particular significa que va a ser más caro o más barato. Exacto. Entonces, el uso tendría que ver más bien con el hecho de decir exactamente para qué estoy... ¿Para qué lo estás utilizando? ¿Cuál es el fin para el cual voy a utilizar el vehículo, no? Sí. Okay. Y el riesgo que tomas ante ese uso, ¿no? Ok. Y no por el hecho de que si es público o no es público va a ser más caro o más barato, ¿no? Ok, entonces el tema del uso es indispensable. ¿Por qué? Porque tenemos que decir exactamente para qué se va a usar esa unidad, ¿no? Es correcto. Ok. Entonces, definimos uso, sería la finalidad, o realmente, bueno, como el nombre lo dice, cuál es el uso que le voy a dar al vehículo. Al vehículo que estás utilizando, perfecto, asegurando. Hay varios conceptos de los usos. Si te parece, vamos separando o vamos haciendo dos categorías para poderlo ir entendiendo de una forma más sencilla. Ok. Por un lado tenemos los autos y por otro lado tenemos las pickups. Que creo que, aunque hay algunos usos que comparten, pero de esa manera podríamos como entenderlo mejor. No sé si te parece. Sí, es mejor. Perfecto. Ok, hablando de autos, ¿cuáles son los tipos de uso que normalmente nos encontramos? ¿Los ubicas tú? Sí, tenemos obviamente el particular. Particular, ok. Tenemos el uso comercial, que muchos segureros y segureras no estaban enterados como del uso comercial de los autos, pero lo hay. Y tenemos el uso Uber, que es la aplicación ETS, creo. Ok. El chofer aplicación. Chofer aplicación, ajá. Taxi privado. Aplicación, taxi privado. Y taxi ruletero. Bueno, nosotros le llamamos ruletero, otros le dicen servicio público. Ok, a ver. Entonces, dentro de los autos, los usos que principalmente vamos a tener, salvo que se nos esté escapando alguno, sería uso particular, uso comercial, uso Uber, que me dijiste también es un ETS. ¿Qué significa ETS? Sí, es la empresa de redes de transporte, perdón. Es ERT, perdón. ERT. Empresa de redes de transporte. Esto significa solamente es una aplicación. Una aplicación, ok. Chofer aplicación, que supongo que es para todos. Taxi privado y taxi ruletero. Así perfecto, ok. Si te parece, vamos explicando uno por uno. Autos particular. ¿En qué casos estoy hablando que yo tengo un auto de uso particular? Estamos hablando de un uso particular cuando lo usas para tu familia o tus dependientes. Y cuando no transportas nada con lo que tú obtengas un lucro. Ok. Siento que aquí puede haber una confusión cuando hablamos de transportar. O sea, transportar no necesariamente tendría que ser una carga enorme, ¿no? No, porque inclusive en tu auto te puedes cambiar de casa. Ajá. Entonces, obviamente... ¿Sigue siendo un auto particular? Sigue siendo un auto particular porque transportas tus pertenencias. Ok, entonces, hablando de autos de uso particular, sería exclusivamente cuando lo utilizo para actividades particulares, personales, que no tengan nada que ver nada con el que negocio. ver con el negocio. Ok, y por ejemplo, si yo tengo una empresa y tengo un auto y lo utilizo para cobranza. Eso lo seguimos utilizando como particular porque es un riesgo que no sufre ningún riesgo. Lo utilizas para tus trabajadores y no tenemos ningún tipo de... Ok, entonces en el caso de los autos, ya sea persona física o empresa, se puede asegurar como particular. Sí, de particular. hecho los autos que traen la coca o bueno, todas estas dependencias que van y reciben pedidos, esos se toman como particular. No tienen que ser uso comercial. No tienen que ser uso comercial. También, bueno, en las empresas le dan auto al gerente,
Todas esas son uso personal. Siguen siendo usos particulares. Porque a lo mejor lo usamos y es un ramo para tu negocio, pero lo usas para ti, o sea, te lo llevas a tu casa, Okay. Es algo personal. Hay otro de los usos que me dijiste, precisamente en autos, que es comercial. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre un auto de uso particular y un auto de uso comercial? Es que el auto comercial con él lucras. Sí, ahora nos pasó, por ejemplo, con un tema muy en específico que lo tengo y sí se los quiero compartir. Están utilizando las unidades para escuelas de manejo. Okay. Sí, entonces ahí tú cobras por ese servicio y no lo puedes declarar como particular porque el riesgo que estás tú haciendo con el carro es alto. Además le están colocando imanes, entonces de pronto pasa el siniestro, le quitamos los imanes y ya decimos que es A ver, particular. explícanos un poquito más eso de los imanes. Sí, hay unos ahora en lugar de rotular tus unidades, Ajá. hay unos imanes que se pegan a los carros. Okay. No dañan la pintura, entonces tú pegas tu anuncio y ya estás lucrando con Que eso. sería como prender y apagar una aplicación, es decir, le Exacto. pones, le pones los imanes, ya es uso Ajá. comercial, se los quitas, es Sí, uso particular. y estás de acuerdo que, por ejemplo, en el tema de escuela de manejo, pues el riesgo es alto. Claro. Incluso lo va conduciendo una persona que se está enseñando a manejar. Ok. Entonces, la diferencia en un auto entre un uso particular y un uso comercial sería cuando con el uso del auto obtengo un Obtienes. beneficio. Porque también, por ejemplo, hay autos que traen bocina, que me dirás, oye, pues el de la Coca tiene Los de perifoneo. un logo, ¿no? Sí, pero el de la Coca no, o sea, es parte de la empresa, pero el de perifoneo, pues estás anunciando algo para obtener Ok. un lucro. Entonces, un auto de uso comercial es que cuando uso ese auto para realizar alguna actividad comercial, Exacto. no, es decir, no para yo transportarme y realizar una actividad comercial, sino Porque para estás usar el auto. transmitiendo. Para usar el auto Ajá. para realizar una actividad comercial. Ujú. Ok. Bueno, yo igual se los recomiendo, está en el Potosí como uso comercial. En el multicotizador no es posible cotizarlo. Ya sería cuestión de que se pusieran en contacto con su ejecutivo. En el caso de autos en multicotizador, todos son de uso particular. Todos son de uso particular. No tenemos ningún otro uso. Ninguno. Ok. Sí, inclusive te digo, en el Potosí nosotros lo podemos cotizar aquí en la oficina, Ok. pero en los demás casos sí sería pedirlo a las oficinas de las aseguradoras. Ok. Entonces, uso comercial cuando yo utilice el vehículo, el auto en este caso, que estamos hablando Para de los obtener autos, un lucro. para tener un beneficio, un lucro. Ujú. Ok. Otro de los usos, me dijiste, Uber, o creo que la única compañía donde lo tenemos es en Seguros Sura, En Segurosura. y el producto se llama Complemento Uber. Complemento Uber. Lo llamamos así porque es como su nombre lo dice, es un complemento de un seguro que les dan en Uber cuando tú te inscribes. Este sí me lo sé, así que déjame lo explico A y ya ver, tú me adelante. corriges. Dentro del tema de aplicaciones vamos a tener dos categorías. Uno, bueno, aquí ya lo voy a explicar el siguiente uso, que es chofer aplicación. Ujú. Cuando yo pido una póliza con uso chofer aplicación, es porque voy a utilizar ese vehículo para cualquier aplicación, ya sea Exacto. Uber, Didi, Cabify o cualquier otra, ¿no? Si yo mi vehículo lo voy a utilizar para ese tipo de transporte en cualquiera de las aplicaciones, yo tengo que asegurar mi carro con uso chofer aplicación. Chofer aplicación, así es. Pero si solamente lo voy a utilizar para Uber, Ujú. puedo utilizar el complemento de Uber de Sura. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Precisamente que complemento Uber exclusivamente te cubre cuando utilices el vehículo solamente Sí. para Uber. Es que complementas el uso de todos tus viajes. Sí. Entonces. Y esto es segureras, porque Uber como tal, ellos ya te incluyen un seguro mientras tengas pasaje a bordo. Exacto. En ese momento tú ya tienes, digamos, una póliza completa por parte de Uber. Ujú. Pero si estás digamos, esperando que te asignen un viaje o a lo mejor tienes apagada la aplicación, ahí no estás asegurado, necesitas ese complemento. Es el complemento de Uber, exactamente. Ok. Entonces, complemento de Uber, necesariamente tengo que utilizar mi vehículo
para Uber nada más. Sí, ahora hay pocos conductores que lo utilizan solamente para Uber, pero todavía hay algunos. Okay. No sé si recuerdas que nos pasaba que en años anteriores utilizaban una póliza particular porque Uber se las aceptaba. Sí. Pero bueno, hicieron este complemento precisamente para tener una mayor cobertura. Ahora si tienes una póliza particular, pues no te va a cubrir. Y si tienes otra aplicación encendida, Sura en automático te rechaza el siniestro. De hecho, nos tocaron varios robos. siniestros que efectivamente emitimos incluso también nosotros pólizas de uso particular cuando se utilizaban para Uber. Ahora, ¿por qué con Sura o por qué solamente con Sura tenemos ese complemento de Uber? Es porque, bueno, no sé si es en Ciudad de México o en el resto del país donde Uber tiene la cobertura con Sura, ¿no? Sí, de hecho Sura compró la plataforma de Uber, entonces están como sí, conectados. pero me parece que es tanto Sura como AXA, ¿no? Es AXA la póliza que te dan al momento de ingresar a Uber y lo complementan con Sura. Ah, ok. Digamos, entre AXA y Sura tendrían el complemento. El complemento. Sí. AXA te da la cobertura por parte de Uber y Sura te da el complemento. Que esa es una buena observación. De pronto dicen, es que AXA me lo da bien barato. Y lo que pasa es que no es todo el complemento. ¿Es que el uso particular? Es no para Uber, sino que te dan esas coberturas que tú dices mientras tienes encendida tu aplicación. No es un uso particular Uber, como lo mencioné. O sea, necesariamente tienes que tener dos pólizas, una de AXA y una de Sura. Exacto. Ah, ok. Por eso es que de pronto el costo es muy barato. Ok. Entonces, si yo utilizo mi vehículo para Uber, exclusivamente Uber, necesariamente tengo que tener dos pólizas, una de AXA y una de Sura, nada más. Es el contrato que tiene Uber con las dos aseguradoras. Ok. Pero si además de Uber, mi vehículo lo tengo dado de alta en otra plataforma, ya no es esta póliza la que necesito. No, ya necesitamos una de chofer aplicación. Ok. ¿Y esta de chofer aplicación, en qué compañía la tenemos? Solamente la tenemos en Qualitas. Nada más. Nada más. Hay algunos segureros o segureras que... Y yo creo que es buena observación, es muy costosa, pero el fin lo vale. Cualquier aplicación que tengas, la acepta, esté encendida o apagada. O sea, es una cobertura completamente para... Digamos, te cubre 24/7. Sí. Ya estés trabajando, estés en descanso, lleves pasaje, no lo lleves. Se queda fuera de tu casa y se te cae un tinaco, se te cubre el chofer aplicación. No, ok. Ya te olvidas de todo. Perfecto. Otro de los usos sería taxi privado. ¿A qué nos referimos con taxi privado? Los taxis privados son los que los que tiene como una red. Esto lo podemos ver en el aeropuerto o en las centrales de autobuses. Ok. Digamos como una especie de base de taxis. Exacto, base de taxis que son privados. Aeropuerto, que sí es los que normalmente nos encontramos. Y los de la Este central tipo de también. taxis no son como los que encontramos en cada ciudad de algún color en particular. Por eso siempre los que están afuera de la central camionera son de otro color. Ok. Y entonces son las dos categorías. Uno es taxi privado y otro es taxi ruletero. Exacto. El ruletero es el que sí anda en toda la ciudad. Y aquí vamos a complementar lo que dices de que si es más caro o más barato. Los taxistas tienen casi una nula siniestralidad. ¿En serio? Sí. Y yo no pensaría que es al revés, ¿no? Sí, los taxistas nunca chocan. Yo creo que de 10 pólizas que tenemos de taxi, no sé, creo que una en mucho tiempo nos llega un siniestro de un taxi. Y es asistencia, no creas que fue revisión. Los Uber sí están tremendos y los choferas, Eso sí llegan a 1000 por hora. Pero los taxistas tienen, la verdad, sí los enseñaron a manejar. Ahora, aquí también hablando del tema de taxis, sobre todo la parte de ruletero, la verdad para mí sí es una sorpresa esto de que tengamos baja siniestralidad. He escuchado miles de ocasiones los comentarios de pareces taxista, que manejas como loco. No, pues, pero sí saben. Órale, felicidades a los taxistas ruleteros. Sí.
Y bueno, aprovechando, la verdad es que tenemos muy buen costo en ese uso. ¿Y aquí donde lo tenemos también? En Solo Qualitas, con Qualitas. ajá. De pronto también nos piden que busquemos costo, ese es un costo general a nivel nacional, no tenemos descuento, no hay tarifa distinta, es algo que tienen ellos ya entablado. Aquí también con el tema de taxi ruletero, siento que también hay que enfatizar dos cosas. La primera, se tiene que pagar por anticipado para Sí, poderla emitir. O sea, lo sí tenemos. te podemos cotizar, pero si quieres la póliza, primero hay que hacer el pago. Es que, ¿sabes qué, Rodrigo? Cuando te dan a ti tus placas, te exigen una póliza y esa póliza no se puede cancelar. Entonces, Exacto. La idea de que no la paguen antes es porque el cliente no la puede cancelar y a nosotros nos las cobran también. Entonces, Sí. son pólizas que se tienen que pagar antes de emitir y son pólizas que no se pueden cancelar. Sí, precisamente por eso te decía, creo que son dos cosas que hay que resaltar. Uno es el pago anticipado para poder hacer la emisión. Y el otro, como tú lo mencionas, no hay cancelación, no A hay menos que devolución des de bienes. una baja de placas a ese uso, pero creo que tienen contratos, o sea, eso no Sí, se o puede. sea, que, no sé, tengas la concesión y quizás La cancelen, no sé. te la hayan cancelado, que va a ser algo muy difícil, ¿no? De hecho, en todo el tiempo que tenemos, Normalmente yo lo normalmente lo que puede ocurrir es que tú traspases la concesión. por eso te digo, en todo el tiempo que yo recuerde, solamente una vez han traspasado la concesión. Pero aún así no se cancelaría porque no. o Y sea, te digo, sigue sí, vigente. para- Está ligada, digamos, a la concesión. para cancelar me dicen, a ver, baja de placas, o sea, te piden una serie de documentos que cuando dice el cliente, pues no los tengo. Exacto, porque solamente estás haciendo un traspaso, Ajá, no se está cancelando. exacto. Ok, entonces, en el caso de taxis ruleteros, que son, dijimos, los que andan en la ciudad, los taxis normales que le Normales. conocemos, Aquí son verdes, no sé, en otros lados amarillos, rojos. Rosas en Ciudad de México. negros en Aguascalientes, Sí. y bueno, cada ciudad tiene su propio color Exacto. distintivo, ¿no? Ok, entonces, esos taxis son los ruleteros. Repetimos, se tiene que pagar por anticipado Pago por anticipado y no hay cancelación. y no hay cancelación. Perfecto. Y todos los usos, excepto el particular, se tienen que cotizar en oficina. El particular sí lo estamos cotizando El particular está en el en el multicotizador. multicotizador. Digamos que es el que usamos Es del el diario. que usamos diario y los usos especiales pues sí son acá con nosotros para cotizárselos. Perfecto. ¿Qué tanto tiempo de respuesta tenemos en cada uno de los usos? Pues en el uso particular, a menos que no esté en el multicotizador, son 10 minutos. Ok. Ya para un uso taxi o chofer app, sí nos estamos tardando de media hora a una hora. ¿Y por qué luego a veces hay quien dice que nos tardamos 3 días? Porque es un auto que no está diciendo. Una disculpa. O sea, todos los demás sí tendríamos que tener la cotización el mismo día. Ah, no, el mismo día está. ¿Cuál sería la razón por la que nos vamos a atrasar? Porque tienen mucho trabajo en la oficina. ¿Y qué tanto tiempo nos atrasaríamos? 2 horas máximo, no sé. Digamos, todos los usos te tenemos que dar la cotización el mismo día. El mismo día Al menos que nos pida la cotización a las 5:30 el viernes. ya no podría hacerlo. Pero es, por ejemplo, lo máximo que me puedo tardar es si en la mañana la pediste, en la tarde la puedes tener, o sea, por X y razón, Ok. pero al siguiente día ya. ¿Y la emisión? La emisión generalmente sí nos dan una hora para Ok. emitirla de ese uso. Pero de igual manera podríamos hablar de que la podemos tener el mismo día. Sí, claro, el mismo día. Salvo casos especiales. Salvo de que ya sabes, en Qualitas siempre nos piden segureros y segureras INE, comprobante de domicilio y la factura. Ok. Sí, porque si no, no nos emiten nada. ¿Solo para la emisión o también para la cotización? Solo para la emisión. Para la cotización que ocupamos. Nada, pues igual con la tarjeta de circulación nos es mucho más fácil. Ok. Para identificar bien la versión sobre todo. Y que nos especifican el tipo de uso. El tipo de uso. Ok. ¿Recuerdas tú algún caso en donde hayamos tenido o que desafortunadamente se haya rechazado algún siniestro por un uso diferente? No, la verdad. Que hayamos emitido, bueno, ya dijimos los de Uber que se aseguraron como Ah. particular. De ahí en más, ¿no No. ubicas algún otro? No, la verdad. De hecho, pues de chofer app lo que puede pasar es nada más que sí, tienen muchos siniestros, pero no que lo estén usando para otra cosa. En el uso particular, te digo, lo utilizan para comercial.
ese problema es el que ahorita tengo con las escuelas de manejo, es el único que... No, ok. Porque ya nos pasó, o sea... Sí, a eso me refiero. Ajá. Te decía si tenías tú ubicado Es el algún- único, ajá. Ok, el de las escuelas de manejo, El de las escuelas de manejo. que los están asegurando como particular, Sí. debiendo Es ser que comercial. de hecho tuvo un siniestro, nuestro asegurado era responsable, pero venía manejando la persona que le venía enseñando a manejar. Ujú. Entonces llega el ajustador y pues empezaron a quitar todos los imanes. Entonces Ok. eso, tú sabes que el seguro es un contrato de buena fe, entonces eso creo que no... Y el ajustador se da cuenta que lo El estaban usando. ajustador llegando lo vio. Y aparte, bueno, he visto varios vehículos, no sé si todos los manejan así, tienen como 2 volantes, algo así. Ujú. No, es que lo quitaron y todo, o sea, es que... El doble volante también. Ajá, el Transformer. Ok. Bueno, entonces en autos serían los usos que tenemos. ¿Algo más que quieras agregar de la parte de No, autos? pues bueno, ya igual si nos tardamos tanto, avísenme. Avísenme. ¿Tanto cuánto es? No, digo, es que Más de 1 hora. más de una hora, digo, ya es algo que está sucediendo en la oficina, que deberíamos de preguntar qué está pasando. Ok, perfecto. Sí, es que, bueno, nosotros tenemos apoyo en las aseguradoras, en la cual si no está una persona está otra, entonces a veces se puede llegar a saturar un poco, pero no más de una hora, no. No nos debemos de tardar. No. Perfecto. Bueno, eso es en cuanto al tema de autos. En las pickups, ¿cuáles serían los tipos de uso que podemos llegar a tener? En pickups pues tenemos igual el uso particular, Particular, ajá, el uso de carga, carga, ajá, que dentro de uso carga está la carga A, B, la carga y B C. y la carga C. Ok. ¿Cuál sería el otro? Pues ya, esto. Pues, El maquinaria y equipo pesado, digo. equipo ¿no? pesado. Ajá. Bueno, que más que pickups ya sería equipo pesado. Sí, ¿no? exacto. Ok. Ahora, separando igual aquí los tipos de uso, hablando de pickups. Ujú. Para uso particular, ¿cuándo estaríamos hablando que una pickup es de uso particular? Cuando lo utilizas para temas familiares. Algo similar a lo que pasa en autos. Es lo mismo de autos. O sea, Ok. exactamente lo mismo. Ok. Uso yo el vehículo, pero que no tenga nada que ver con mi actividad. Sí, con tu actividad de trabajo. Ok. Porque también, por ejemplo, ahí en los pickups, y sí se los voy a comentar, de pronto hay ahora camionetas que están como de 4 puertas, que están lujosas, pero esas camionetas las usan para trabajo. Ujú. Porque pues obviamente traen una caja. Las Tornado, me comentaba una vez un cliente, es que mi Tornado está chiquita, no le cabe, pero tú sabes, o sea, hay camionetas como Tornado, como ahora las de Chevrolet nuevas, las Nissan, todas esas las utilizan para trabajo. ¿Cómo poder decidir o cómo poder saber si tengo que asegurar mi pickup como uso particular o como uso carga? Si no vas a cargar absolutamente nada más que tus cosas personales, a lo mejor cuando vas de día de campo Okay. o tu mudanza o alguna... Tu despensa. Ajá, la despensa. Unas cajas que tienes por ahí. Exacto. Que tienes una fiesta y... Vas a transportar refresco y los globitos y todo, pues sí, es uso Ok. particular. O sea, siguen siendo cosas personales. Son cosas absolutamente personales. ¿Cuándo pasan a ser de trabajo? Cuando ya traes el alambre que vas a utilizar para tu trabajo, la herramienta, la máquina, todo Ok. eso. Ok. Bueno, aquí ubico un caso muy peculiar. Muy inventado. Recordarás. Precisamente de una pickup, me parece que era marca Jack. Era la Jack, que es Doble la cabina. Oroch, es doble cabina, que todas esas camionetas la gente dice, ay, si yo las uso para mi familia, Ujú. pero no, o sea, esas las usamos para, o sea, las están utilizando para trabajo. Y de este caso particular, recuerdo que era una pickup que aseguramos como uso particular. Ujú. Desafortunadamente tuvo un siniestro, atropellaron a una persona, hubo un fallecimiento y el seguro se rechazó. Inmediatamente, porque traía un rollo de alambre en la parte trasera y los imanes. Y aparte el vehículo estaba rotulado con los datos del negocio. Ajá. Entonces, si traes una pickup, tiene rótulos de un Sí. negocio de electricidad
y traes un cable de electricidad en la parte de atrás, Eres ¿eso qué electricista. significa? Que uses la camioneta para tu trabajo, ¿no? Sí, exacto. Y es que te digo, le estamos dando muy poca importancia a, es que yo le pongo y le quito los imanes. Ahora, por ejemplo, en este mismo caso, si el cliente nos dijera, ok, sí agarro la camioneta para trabajar en la semana, pero el siniestro fue el fin de semana y andaba con la familia. O sea, no es que tenga que usarlo como uso carga nada más cuando trabajo y si estoy, o sea, tiene que ser general, o sea, Sí, es general, porque pues si vas con la familia pero traes el alambre atrás. ahí independientemente, aunque no estuvieras en un viaje de trabajo, Sí. estamos hablando de un uso diferente. Ajá. Es que no es de que diga, ay, es tu esposa, sí, pero vengo trabajando, ¿no? O sea, obviamente estamos asegurando 4 o 3 personas, no Ok. importa quién sean. Ok. Aquí también un dato interesante sería, en el caso de las pick-ups de uso particular, ya dijimos que solamente vamos a transportar cosas personales que no tengan nada que ver con el negocio. Uh-huh. En las pick-ups de uso particular sí nos cubre el estado de ebriedad, ¿correcto? Sí, en los autos, como en los autos, las Igual que en pick-up, autos. sí, pero ya en carga, pues no, o sea, no puedes andar alcoholizada en tu trabajo. Lo mismo aplicaría en el caso de los autos, solamente el uso particular nos cubre en este caso estado de Sí. ebriedad, los demás no nos van a cubrir No, estado de ebriedad. ninguno. Okay. De hecho, sí nos pasó con un taxi privado. Uh-huh. El taxista del ¿Se aeropuerto. fue a una fiesta? Ajá, fue una fiesta y luego vas y recoges a la persona y tienes un siniestro, ahí sí se anula totalmente. Ok, entonces el caso de la pick-up solamente que sea de uso particular y que efectivamente se use de forma particular, Ajá. nos cubriría estado de ebriedad. Yo lo que les puedo recomendar es, en el caso de las pick-up, lo aseguremos con carga, no tiene costo. Ya así te evitas de problemas de si la voy a usar para carga, si la voy a usar para personal, ¿no? La diferencia, en Afirme no pago de deducible en camionetas de carga. Uh-huh. Entonces esa es la diferencia, ¿no? En Chop, en Sura y en Ana tengo no pagos de deducible en carga. Okay. Entonces podemos hacerlo así, podemos hacerlo como... El único punto sería que si lo aseguras como pick-up carga y tienes un accidente en estado de ebriedad, ya no te va a cubrir. Ya no te va a cubrir, esa es la única diferencia. Tenemos por ahí un cliente, no sé si lo ubicas. A Rodrigo. No, otro. Tiene un negocio de mantenimiento industrial. Ya ha tenido varios siniestros en una pick-up de doble cabina. Afortunadamente la tiene asegurada como particular. Y afortunadamente ha hecho caso de los consejos de que no suba ningún material ahí. Y pues sí ha tenido varios accidentes, desafortunadamente. Pero bueno. No quiero decir nombre, ¿cómo se llama? No, okay. Es que la verdad, pues yo sí les recomiendo siempre, y a los muchachos les digo que en el caso de las cargas, o sea, si dices tú, no lo voy a cargar, pues ponlo carga. Así ya puedes utilizarlo. Ok. Salvo lo que tú opines, considero que sí es importante hacer esta pausa al momento de emitir la póliza. Totalmente. Respecto al uso. Creo que lo preguntamos 5 veces, siempre. Y a veces es particular. Exacto. Okay. Y ahí es donde... o sea, y siempre les recalcamos, recuerden que si ustedes cargan algo y hay un siniestro, se va a anular. Exacto. Ok. Ahora, en el caso de las pick-ups, o va a ser particular o va a ser uso carga. En el caso de uso carga, hay 3 tipos de carga. Ajá. La carga tipo A, ¿qué tipo de carga sería? Para poderlo hacer de una forma sin rollos, así entendible. Bebidas embotelladas, hielo, abarrote, vinos y alimentos para animales. A ver, bueno, ¿otra vez? Bebidas embotelladas, hielo, alimentos para animales. Ajá. Cosas que no causen ningún daño, que no causen un gran daño al caer o que no te causen daños a la salud. Digamos, objetos que no sean pesados, que no sean de un manejo difícil. Así es. Ok. Ahí ya, bueno, puede ser todo ese tipo, como tú estás diciendo. Y fíjate que decían, es que bebidas embotelladas, pero hay muchos tipos de bebidas embotelladas. Creo que ya las bebidas de vidrio, esto ya es una carga
B. Okay. Inclusive estoy investigando y pues los de la Coca-Cola tienen carga B, o sea, no puede ser una carga A. Okay. ¿Y cuál sería entonces para el uso tipo B? El uso B ya es rollos, cable, alambre para uso industrial. Lo de los Digamos, serían postes, materiales ya más pesados, ajá, vidrios, o de mayor peligrosidad. Exacto. Okay. Sobre todo herramientas pesadas, ¿no? ¿Hay manera de poder, bueno, no sé si lo tenga alguna de las compañías, como una especie de listado de materiales para ver qué tipo de carga es o cómo se define? De hecho, en el reglamento de tránsito lo dice. ¿Ah, sí? Sí, aquí te lo es mercancías con reducido grado de peligrosidad en su transporte, bebidas Pues ahí está, embotelladas, hielo, abarrote y vinos. Carga B, mercancías peligrosas en su transporte, troncos, trozos de madera, herrería, pinturas, mudanzas, ganado en pie, varillas, viguetas de acero, maquinaria. Bueno, la lista podría ser enorme de objetos, Sí. ¿no? Pero siento que aquí está O sea, saliendo ya la parte que yo buscaba de hacerlo sin yo lo rollo. englobo. Sí, Ajá. el uso A sería objetos o materiales con reducido grado de peligrosidad en su manejo. Uso B, objetos o materiales que puedan generar un peligro alto en el manejo del mismo. En el manejo del mismo, exacto. Okay. Estamos hablando ya de materiales más pesados que pueden llegar a requerir quizás incluso una forma de transportación particular o específica. Claro, en lo que son las cajas. Ajá. O sea, por ejemplo, si tú puedes agarrar cualquiera de los materiales y subirlos sin necesidad de asegurarlo, Eso es carga. Es A. Ok. Ya si necesita la carga ir colocada de una manera particular, quizás envasada, o sea, que ya requiera algún tratamiento, especial. algún trato particular en el transporte, ya estamos hablando de la carga B. Exacto. Ok. ¿Cuál sería la carga C? Mercancías altamente peligrosas, flamables o que causen daños a la salud. Digamos, igual como tu ex, todo lo que sea tóxico. Todo. Sí. No, creo que ese no. Ese no lo asegura. Ok. Entonces, uso C sería materiales Sí. Químicos, tóxicos y que causen daño a la salud. A la salud o al medio ambiente. O al medio ambiente. Que incluso en los usos tipo C, aquí también se tiene que agregar una cobertura, ¿no? Que es la de RC ecológica. RC ecológica y manejamos un límite máximo de responsabilidad. Ok. En esa cobertura de RC ecológica, ¿cuál es el límite? ¿Lo tienes? Creo que son 3.500.000. 3,5 millones. En la cobertura de RC ecológica. Sí. En el Potosí son 2.500.000. Sí varía un poco, pero sí está limitado. O sea, no. Ok. Los tipos de carga particular en pickups, en pickups uso particular, ¿en qué compañía las tenemos? Todas. Todas. Y eso también lo cotizamos en multicotizador. Ajá. Pickups uso carga A en todas. En todas. B. Y está en el multicotizador. En el B en todas, pero lo cotizamos desde aquí, desde oficina. Ok, entonces pickups carga uso A en multicotizador, B y C en oficina. En oficina. Para cotizar la C necesitamos varias información, factura, qué tipo de material van a cargar, que sean muy específicos. Solo para la C. Solo para la C. Okay. Y tenemos que esperar el dictamen de si no lo van a asegurar o no. Ok, es digamos sujeto a disponibilidad. A disponibilidad. No, Okay. es que de pronto, bueno, hay cosas muy corrosivas que en algunas compañías no lo tienen, ¿cómo le llaman ellos? restringido. No, Fuera de política. Okay. Otra pregunta. ¿De uso carga A uso carga B hay alguna variación en el costo? Sí, porque en el uso de carga, te digo, no tiene costo. Te damos la cobertura, va sin costo. Ya en el momento en que tú dices carga, va... Okay. Entonces, todas las pickups que yo aseguro en multicotizador, en automático, son carga A. Carga. Si quiero cambiar la carga B, ¿habría una variación en el costo? Sí, debe de ser como de un 8 a un 10% más. Ok. Si yo aseguro una pickup con carga B, ¿también se le agrega la cobertura de daños por la carga o es opcional? En algunas compañías hay que agregarlo. De forma opcional. De forma opcional. En algunas otras, ya tú poniendo carga B ya es... Ya te lo dan automático.
¿No tienes el dato en cuáles? Es que lo que tenemos que poner adicional es la RC de la adaptación. Pero lo que es la carga B, ¿me hablas de los daños ocasionados por la carga? Uh-huh. Es que es eso. O sea, la carga, tú estás asegurando como carga B los daños que puede ocasionar la mercancía. En el Potosí sí tenemos esa adicional. Ajá. O sea, el punto al que quiero llegar es, si yo aseguro una pick-up carga B, Uh-huh. por el hecho de ser carga B, ¿ya en automático me cubre los daños por la carga o necesariamente tengo que agregar la cobertura? Los daños que ocasiones con la carga solo en Potosí los agregas. Solo en Potosí. Uh-huh. En los demás, en ya, los está demás incluido. ya está incluido. ¿Viene ahí especificada la cobertura? Sí. Ah, perfecto. Ok. Y el último tipo de uso, que ya más bien sería como una especie de categoría especial, que sería la de equipo pesado. Uh-huh. En pickups carga, ¿hasta qué tonelaje podemos decir que es una pickup carga? Me parece que son 4 toneladas, ya 4.5 son... 5.5 todavía. 5.5 todavía. 5.5, entonces a partir de 6 toneladas ya sería un uso equipo pesado o semipesado. Uh-huh. Y aquí creo que vale la pena también hacer esta diferenciación, porque cuando hablamos de equipo pesado ya estamos hablando de un deducible en la cobertura de responsabilidad civil. Okay. Y pueden ser público federal, o sea, deben ser público federal. Público ya federal. Cosas, ¿no? ¿Los otros usos carga pueden ser también público federal? En carga A y B sí hay público federal. Es un endoso que no tiene costo. Okay. Hay que pedirlo nada más. En el Potosí sí tiene un costo. Hay de hecho un uso especial que le llaman ellos público federal. Ok, perfecto. Y entonces, en el caso de equipo pesado, a partir de 6 toneladas, solamente el uso sería ese, el uso público federal. Exacto. Es el que tenemos. Y ahí estaremos hablando de que ya la cobertura de responsabilidad civil en equipo pesado tiene un deducible. Me parece que se expresa normalmente en UMAS, ¿no? O también puede ser sí, porcentaje. pueden ser 40 UMAS más o menos, alrededor de 4,000 pesos. Ok, para que notemos la diferencia, si yo tengo una pick-up de 5.5 toneladas con carga tipo B y ocasiona un daño, no pago deducible. Que igual, bueno, así te lo pueden cotizar, pero lo podemos hacer sin deducible. Obviamente la póliza va a estar más costosa. ¿Es opcional el deducible? No es obligatorio. No es, en algunas unidades más bien. Tendríamos que revisar la unidad, pero en algunos otros casos si le quitamos la responsabilidad civil la UMA en la responsabilidad civil, sale un poco más costoso la póliza, pero ya te quitas de pagar eso. Okay. Y obviamente este tema de incluir un deducible en la responsabilidad civil es por el tipo de vehículo, y, pues, que muchas veces puede ocasionar un daño sin que el mismo vehículo sufra uno igual, ¿no? Porque son vehículos que a veces incluso traen protecciones especiales, particulares. Hacen más daño las protecciones que tienen. Sí, exacto. Por eso es que se le agrega ese deducible, por el tipo de daño. Otra cobertura también que me parece que es opcional y es importante que la solicitemos es la de asistencia vial. Sí, en equipo pesado ya no es una cobertura en automático. Tiene que solicitarse. Sí, y en algunas compañías como Afirme también igual por el tipo de riesgo que te digo que son unidades de trabajo, tampoco no lo marcan como asistencia vial, hay que colocarlo. Yo les pido que cuando les mandemos una cotización lo verifiquen. Sí. Porque sí, es muy, muy penoso que el cliente pida una asistencia vial y no la tenga. Y no la tengan, sí. A ver, segureros, tomen nota. Pick-up, sobre todo carga que puede ser B o C. Puede haber la posibilidad de que la cobertura de asistencia vial no esté en automático. Siempre tratamos de incluírsela, pero bueno, se nos puede pasar, nada más para que revisen su cotización. Exacto. Y obviamente en el caso de pickups de carga B y C, casi siempre vamos a tener una adaptación. Normalmente estos tipos de vehículos son chasis. Fíjate que me estoy topando en estos días con que tenemos una adaptación, pero no tienen la factura. Yo pienso que debe salir más barato comprar una adaptación con una nota o en donde la compres. Pienso. No, lo que yo he visto en los casos que me he topado con algunos clientes es porque muchas adaptaciones
bueno, el término que usan ellos le llaman hechizos, que es el mismo cliente quien fabrica la adaptación. Okay, porque me dicen, es que quiero asegurarla contra robo, pero si no hay una factura, pues no la podemos asegurar. Entonces, todas nuestras pólizas en realidad tratamos de que tengan RC adaptación para que ya no haya problema, ¿no? Pero no la vamos a cubrir contra robo ni daños. Porque también si no le agregamos la RC adaptación y ocasionamos un daño con la adaptación, no va a estar cubierto. No va a estar cubierto. Ok. Sí, entonces, bueno, siempre tenemos el tema de que siempre tiene que llevar RC adaptación. En algunas compañías como son Sura y Qualitas, lo tenemos que pedir en oficina después de emitida la póliza, pero siempre tratamos de que tenga la RC adaptación. Ok, entonces aquí la sugerencia sería, asegura la adaptación contra daños y robo siempre y cuando cuentes tengas con la una factura. Si no, pues de todas maneras me vas a decir, la adaptación me costó 50,000. Te la voy a asegurar. Si no tienes factura, te va a costar más cara, pero no te lo voy a te la voy a poder asegurar, pero no te la vamos a poder pagar. No. ¿Por qué? Porque cuando se tenga que documentar la pérdida, te van a pedir la factura. Así es. De la adaptación. Ok, perfecto. ¿Algo más que se nos esté pasando? Sí, nos faltan los usos especiales. Tenemos transporte de personal escolar, de turismo y transporte urbano y foráneo. ¿Cuál sería el uso escolar, me dices? Sí, hay un transporte de personal escolar que lo llamamos así porque generalmente tiene un itinerario, ¿no? Ok. Tienes un itinerario de entrada, un itinerario de salida. Lo utilizan para transportar personas en sus trabajos o los de la escuela. Ok. Sí, por ejemplo, en el caso de las escuelas, pues es un horario fijo, es una ruta establecida. ¿Y eso cómo me dices que se llama? ¿Me repites? Transporte personal escolar, solo lo tenemos con Qualitas. Ok. ¿Cuál es el otro? Tenemos transporte de turismo, donde circulamos en toda la República, contratado para realizar actividades recreativas, generalmente los que utilizan para ir a las playas o a excursiones y todas esas cosas. ¿Y el último cuál me dijiste? Tenemos transporte urbano y foráneo, que tienen rutas establecidas. Uno pues se transporta dentro de la ciudad y el otro de una población a otra. Un ejemplo pues de Irapuato aquí a León, ¿no? Que estos normalmente van a ser para vehículos de transporte de pasajeros, pero depende el tipo de uso, nuevamente, que es lo que estamos hablando. Exacto. Es el que se le tiene que asignar. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un vehículo urbano que un fin de semana me lo rentan para hacer una excursión? ¿Cuál es el uso que tiene que tener? ¿Turismo o urbano? Es que no, debe ser turismo. Mira, de hecho es un ejemplo. Yo me acuerdo cuando era niña que me subía al camión y decía, transporte foráneo, puedes contratarlo para turismo. Y ahí decía, ya ahora no es así. Ahora son camiones distintos. Pero entonces, un camión que yo uso para una ruta fija aquí en la ciudad. No lo puedes ya rentar para... Ya no lo puedo rentar. No, ya no. Sí. Y si lo rento, tendría que tener... El de turismo, exactamente. Ok, digamos una póliza para ese viaje que tengo que hacer. Ya la misma póliza no me serviría. Misma póliza no. Por eso hicieron como esa diferencia. Y sí me acuerdo yo que anteriormente en los autobuses decía que se contrataban para hacer excursiones. Bueno, ya si nos ponemos a ver los detalles, también eso... También hace poco. No, también ya sería un poco complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, un vehículo que usamos para transporte urbano, normalmente los asientos son más rígidos. Sería muy complicado usarlo para un viaje largo, ¿no? No, y ya, sí, de hecho ya no hay. O sea, yo casi no he visto esos. Y los usos... Transporte foráneo, que serían como, no sé, los Primera Plus. Sí, o sea, el que va de una ciudad a otra, ¿no? ¿Ese sí se podría usar para turismo? No, pero hay una, de hecho incluso hay una sección particular, de Primera Plus para renta. Exacto. Por eso se hizo esa separación. Órale, ¿cuántas cosas sabes, Tere? Sí, la experiencia, los años pocos. Ok, entonces, camiones, transporte de personal, que digamos es para escuelas. Sí, pero acuérdate que esto pueden ser igual vans, que también hay mucho cuidado porque de pronto dicen, yo tengo una van y voy a recoger a todos los de mi colonia para llevarlos a la escuela. Ese es un peligro muy grande. O sea, okay. Si yo igual... A menos de que digas, son todos mis hijos, pues bueno, pero...
Pero a lo mejor aquí también podríamos regresar a los podcasts anteriores donde hablábamos respecto al tema de exactamente cuál es la versión o cuál es el uso que se le está dando a las cosas, ¿no? Si yo soy un buen vecino y le ayudo a todos mis vecinos para ir por sus hijos, pero no me pagan, no tengo un lucro, exacto. ese es un uso particular. Pero si ya me están dando una lanita para ir a recogerlos, su colegiatura es de... ese ya es un lucro, por lo tanto ya tiene que ser un transporte. Sí, igual el transporte de turismo pueden ser vans de 15 personas, 19, o los camiones de 45 personas. Okay. Es decir, no necesariamente tenemos que hablar de un camión grande, ¿no? Puede ser, como tú dices, sí, desde minivans hasta, no sé, puede ser hasta las SUV o las... Sí, exacto. Y lo volvemos a lo mismo del principio, dices, a lo mejor es más costoso, no, deberían segureros y segureras buscar este negocio, es muy económico, o sea, es barato, hay pólizas de 10,000 pesos estamos hablando de un uso de transporte personal, 10,000 pesos, 15,000 pesos. Okay. O sea. Y normalmente hemos estado nosotros solamente asegurando particular y carga, ¿no? Aunque bueno, ahí hay un negocio importante. Sí, o sea, sí de pronto, bueno, los tenemos muy específicos los que nos contratan este tipo de seguros, pero creo que ya ahora mucha gente sale a los turismos y creo que hay muchos autobuses que se pueden asegurar. Perfecto, muy bien. ¿Algo más que agregar, Teresita, del tema de los usos? Me parece bastante interesante todo esto y esperemos que hayamos aclarado las dudas. Sí, igual pues si tienen alguna otra pues vamos a estar ahí pendientes con ellos. Para lo que digan. En menos de una hora. Sí. Te lo firmo y te lo cumplo. Bueno, igual estamos trabajando también en eso, ya asignamos ya una persona especial para cada asesor para que tengan como esa atención pues que había para estado. Que no digan que no los queremos, seguro. Para que no digan que no los queremos. Sí, porque también por ahí hemos escuchado varios comentarios que dicen, es que Tere está muy ocupada, ya no nos atiende. Bueno. Estoy aprendiendo. No. Es por eso, de pronto estábamos en una cosa de otra, ahorita seccionamos a las personas para que puedan atender cierto número de asesores y que de esta manera pues podamos atenderlos mucho mejor, ¿no? Excelente, muy bien. Entonces, pues muchas gracias por esta plática, Tere, bastante interesante. Esperamos verte más seguido por aquí. Y bueno, recordar también a los segureros que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Instagram, estamos como rm2.seguros, en TikTok también rm2.seguros y en Spotify nos encuentran como Seguros Sin Rollos. Ahí está, ya nos estamos... Denle like. Ya queremos monetizar. Nos estamos conectando en la próxima, Teresita. Muchísimas gracias. No, de nada, gracias segureros y segureras. Lo que necesiten, por favor, vamos a estar ahí muy pendientes para si tienen dudas. Los lunes, 6 de la tarde, estamos haciendo la conexión vía Zoom. La conexión vía Zoom para todas sus preguntas y que podamos ahí tener más. Sí, acabamos de tener el primero hace unos días, ¿no? Creo que se puso bastante interesante. En lo que buscamos es contestar preguntas ya más particulares. Lo que a mí me sorprende es que tenemos muchas dudas, pero no preguntamos. O sea, bueno, pues que se animen, que le pierdan el miedo a la No, es que de pronto empiezan uno como a hablar y dicen, sí es cierto. O sea, el espacio es precisamente para eso, para que podamos... Bueno, pero fue el primero, yo creo que poco a poco se van a ir abriendo un poco, ¿no? Y sobre todo para que tengamos como argumentos, pues, para poder realizar una buena venta, ¿no? Perfecto. Que creo que es lo que a mí me interesa. Vale, de cualquier manera seguiremos con el espacio de Seguros Sin Rollos, así es que no se lo pierdan. Nos vemos aquí en el próximo capítulo. Besitos. Bye. Corte.